células del equipo de fútbol y alguno de los muchachos declaraba delante de todos que necesitaba más alimento espiritual. Me gustó. La mayoría de los que están ahí son muchachos nuevos. Y este muchacho decía, yo siento que necesitamos más alimento espiritual. Y entonces empezamos a conversar acerca de esto. ¿Qué tanto alimento espiritual recibimos nosotros? Porque de acuerdo al alimento espiritual que nosotros comemos, actuamos. Al alimento espiritual no, al alimento que comemos actuamos. ¿Sí? Entonces, si usted come mucho alimento carnal, pues de eso es lo que va a hablar, de eso es lo que va a pensar, eso es lo que va a hacer. Pero si come mucho alimento espiritual, pues de eso es lo que va a hablar. Pero entonces cuando hacíamos la comparación de cuánto alimento espiritual nosotros comemos, nos damos cuenta que a veces es muy poco. Nos damos cuenta, los muchachos decían, nosotros casi que solo somos los sábados. Y los sábados y el domingo y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿cómo hacemos? Y definitivamente hay una necesidad de... Lo otro que veíamos era que para comer de la carne es fácil. Porque uno no tiene que salir corriendo a comer de la carne. Ella como que llega por todos los lados. La música, las noticias, la televisión, el internet, los amigos, los chistes, los videos. Tantas cosas que todo eso es alimento carnal y llega y uno no tiene que salir corriendo a buscar. Pero en cambio lo espiritual hay que salir a buscarlo de manera diferente. Uno no sale a la calle y uno se llena de alimento espiritual, no. Uno no prende la televisión y uno se llena de alimento espiritual, no. Uno no pone la radio y se llena de alimento espiritual. Todo eso, el alimento espiritual casi que hay que hacer a un lado todo para disponerse para buscarlo. Y por eso es fácil. Les decía yo, bueno, ¿qué es más fácil llegar a hacer un lunes en la noche? ¿Ver televisión o leer la Biblia? Entonces decía, no, pues que ver televisión es power y ya. Se acuesta uno, se relaja, listo. ¿Pero qué se comió ahí? No sé. Pero leer la Biblia le toca a uno disponerse, ¿no? Le toca buscar su espacio, el lugar, abrir la Biblia, leer, pensar, escudriñar. Entonces a veces es una lucha entre, ¿será que leo o me veo la selección? ¿Qué será lo que hago? Y a veces la carne gana, decide. Pero necesitamos hacer nuestro esfuerzo para comer más alimento espiritual, para que nuestras respuestas ante la vida sean más espirituales que carnales. Y creo que vamos a crecer un poquitico en eso. Por eso les hablaba mucho del ayuno, el ayuno nos ayuda. Por eso decidimos hacer un ayuno mensual, porque necesitamos dejar que la carne gobierne tanto y que sea el Espíritu el que esté gobernando nuestra vida. Ok, esta mañana temprano empezamos hablando de la vida del profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías juró que iba a dejar de llover. Dice, juró por Dios de Israel a quien sirvo que durante varios años no va a llover. Y resulta que no llovió. Después el Señor le dice a Elías que se vaya a un arroyo y que vaya a vivir allá y que Él le va a enviar cuervos para que le lleven comida. Y resulta que él se va al arroyo y cuervos vienen a traer alimento. Yo quiero que se lo imagine esto. Imagínese unos pájaros trayendo comida. Usted está sentado allí cuando de pronto, tengo hambre, y ¡pum! Llegan unos cuervos allí. Ahí no cabe lo de cría cuervos, ¿no? Pero llegan unos cuervos y le traen la comida a él. Después se acaba el alimento y le dice que se vaya donde una viuda. Y él llega donde la viuda y le pide de comer y la viuda le dice, oye, pero no tengo comida. Solamente tengo un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Y él le dice, no importa, ve y me preparas de comer. Primero a mí. Me gusta el profeta todo. Primero a mí, después a ustedes, les dice. Pero ella le da de comer y resulta que el alimento en la casa de esta viuda no para. Dice que Dios le dice que la harina y el aceite van a subsistir y van a estar allí hasta que vuelva a llover otra vez. Y resulta que eso sucede. Siguen habiendo milagros. Uno que no leímos esta mañana al iniciar es este. Terminamos esta mañana, no sé en qué versículo,
Ok, el 13. ¿Qué dice el 13 allí? No, 14, perdóname. Yo te digo hasta dónde. 15, 16, 17. Vamos a leer al 17. Mire lo que dice el 17. Un poco después el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías, profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó, dame a tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre una viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. La mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él. ¿Qué me gusta de esta historia? Es un capítulo lleno de milagros. Diga conmigo milagros. Es un capítulo donde Elías lo único que ve es cosas sobrenaturales. Diga conmigo sobrenaturales. Lo que me invita a pensar es si nosotros vivimos en un ambiente sobrenatural o no. Me invita a meditar frente a mi vida y a entender que a veces yo todo lo miro con lógica y con razonamiento humano. Todo lo tengo que esperar a la medida de... Lo que me pasó en mi rodilla me llevó a pensar en otras cosas. Cuando escucho a un médico decirme, usted no va a volver a jugar fútbol, dedíquese al ajedrez y al dominó. Uno dice, bueno, tenía 2 opciones. Aceptar lo que el médico me dijera o creer en un Dios que tiene poder sobrenatural. Creer en lo que Dios puede hacer en la lógica de un médico. Y alguien me puede decir, el médico está diciendo la verdad. Yo le digo, sí, el médico tiene una verdad lógica, él estudió para eso y él sabe lo que está diciendo. El médico no mintió sobre mi rodilla. Pero la verdad, yo quiero ver milagros en mi rodilla. Yo quiero ver milagros en lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios nos ha dado un espíritu que no tiene límites. Diga conmigo, sin límites. El problema es que nosotros muchas veces no caminamos y vivimos en eso. Y a pesar de que los límites no son malos, porque nos dan la oportunidad de conocer y ubicarnos en el espacio real, no quiere decir que Dios tenga límites. Una persona en una cárcel puede ser una persona sin límites. Escúcheme esto, entiéndame esto. Una persona en una cárcel puede ser una persona que no tiene límites. Una persona en un desierto puede ser una persona sin límites. Una persona en medio de una circunstancia difícil puede ser una persona sin límites. Una persona que no tiene brazos ni piernas puede ser una persona sin límites. ¿Conocen a Nick Vujicic? No tiene límites. Los límites a veces los colocamos nosotros en nuestra mente. Y es importante entender que no se necesita el espacio para eso. Quiero que lea conmigo, en traducción lenguaje actual y Reina Valera, Hechos capítulo 17, 26. Hechos 17, 26. Quiero contarle que yo ya fui a hacerme la resonancia magnética, que no es tan feo hacerse la resonancia magnética como me habían dicho. Me quedé dormido en la resonancia. Me ponen unos aparatos acá en el oído para que no escuche lo como suena la máquina y lo meten ahí en un circulito. La verdad, yo me relajé tanto que me quedé dormido. No me di cuenta cuánto me demoré. No me entregaron los exámenes, pero igual le dije a la persona que maneja eso,
no sé si será un radiólogo, no sé cómo se llama esa persona. Le dije, pero usted puede revisar qué tengo o no tengo. Me dijo, bueno, venga un momentico, y se sentó ahí, y después como de 5 minutos de darle vuelta a revisar cada cosa, me dijo, yo no le veo nada grave. Le dijo, creo esa palabra en el nombre de Cristo. Él no es el experto. Definitivamente él no es el experto. Hay que llevarle esto a un médico realmente. Pero yo decido a quién quiero creerle. Y para mí la palabra de él venía de Dios. Y yo declaro que no tengo nada en el nombre de Cristo. Hechos 17:26, en esta versión que es la traducción en lenguaje actual, dice, a partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Para entender esta porción, lo quiero leer en Reina Valera, porque dice esto, no sé si lo tenemos, sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando usted lee esto, usted dice, oiga, pero Dios nos ha dado límites. Sí, en espacio, en tiempo, pero no en el poder. Entonces le voy a decir algo. A mí me pueden traer un lienzo. Ustedes saben que es un lienzo, creo que sí, un cuadro donde no se ha pintado nada. Y puede ser un cuadro pequeñito y usted dice, uy, pero es que tan pequeñito. Yo quisiera tener uno más grande. Yo digo, sí, pero usted sabe pintar. No, entonces ¿de qué importa que sea pequeñito o sea grande? Aprenda a pintar. Y cuando usted aprende a pintar, no importa el tamaño del cuadro que le den, usted puede hacer el mejor cuadro del mundo. Usted puede colocar allí diferentes colores. Usted puede colocar un sol si quiere, un mar si quiere, un río, unas estrellas. Usted puede dibujar a una persona en ese lugar. Después de que usted tenga un cuadro y sepa dibujar, usted no le importa el tamaño. Usted solamente quiere expresarse sin límites. El tamaño del cuadro no hace al pintor. Escúcheme. Es lo que él pueda transmitir a través de ese cuadro. Yo pensaba erróneamente que si un cuadro era más grande valía más. Y resulta que no. Depende de quién lo pintó, el valor del cuadro. No es del tamaño. Es de quién lo hizo. Y la verdad de esto es que muchos de nosotros hemos estado limitados en el poder de Dios y le echamos la culpa al espacio y le echamos la culpa al tiempo. Ay, es que yo quisiera ir a otro lugar a predicar el evangelio, porque es que acá en Bucaramanga es tan difícil, acá la gente es tan apática, que yo quisiera ir a otro lugar. Le digo, ¿te está limitando al Espíritu Santo de Dios? Porque Dios lo colocó en un lienzo, con un espacio, que es Bucaramanga, que es Floridablanca, que es Piedecuesta, que es Girón, que es Lebrija, que es Barranca, para no dejar a nadie por ahí, por fuera. Y usted dice, ay, yo quisiera estar en otro momento. Hay gente que dice, ay, yo quisiera ir a otra iglesia porque es que acá creo que yo no me siento bien. No, es que usted no necesita de la iglesia para que Dios pueda utilizar su vida. No le estoy diciendo que se vaya de la iglesia. Más bien le digo que usted está en la iglesia correcta. Pero lo que tengo que decirle es que a veces usted se limita en lo que Dios puede hacer a través de su vida. Como si el Espíritu Santo tuviera límites. Y uno dice, ¿y yo qué puedo vivir en un arroyo? Pues milagros. Usted puede ver milagros. Usted puede ver muchas cosas que Dios puede hacer en su vida. Y vio cómo cuervos le traían de comer. Ay, pero yo qué puedo hacer ahí en la casa de una viuda pobre que ya está a punto de morir. Milagros. Dios hizo milagros allí. Dios puede hacer milagros donde usted está. Pero usted necesita aprender a vivir ahí y empezar a dibujar ese lienzo. Porque hay gente que lo único que quiere es irse de ese lugar. ¿Me explico? ¿Dónde vive usted? Usted antes de querer hacer milagros allí, lo primero que está queriendo es irse de ese lugar. Usted dice, ay, si yo viviera en otro lado. Yo quisiera vivir en Ruitoque, en Mensulí, en Lagos del Cacique, allá donde viven los ricos. ¿Y qué? ¿Que necesita eso para ver el poder de Dios?
¿Necesita eso para ver lo sobrenatural de Dios? No necesita. Usted necesita entender que hay un tiempo para todo, un espacio para todo. Y ese lienzo hoy es donde usted vive, es con quien vive, en donde está. Y usted debe dejar que el Espíritu Santo, que no tiene límites, pueda hacer milagros a través de su vida en ese lugar, en ese espacio y en este tiempo. Los milagros de Dios no están para diferentes épocas. Desafortunadamente nosotros hemos llamado algo que los más viejitos acá, Normita, Julio y ciertos otros se acuerdan, es que hicimos una palabra que se llamaba avivamiento. Y entonces nosotros queríamos vivir en avivamiento porque cierta época había avivamiento y cierta época no. Y limitamos a Dios. Puede haber avivamiento de Dios siempre, siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero nosotros estamos esperando que alguien llegara y que lo trajera. Y era tan cierto que nosotros pusimos tanta nuestra importancia en las personas que nos disponíamos para recibir milagros cuando venía alguien que era muy famoso. Pero cuando esa persona se iba, entonces los milagros se iban, como si Dios se fuera con esa persona. Dios está hoy acá. Dios está en su vida. Dios conoce todo lo que necesita usted, lo que le hace falta. Pero está esperando que usted crea en el poder sin límites que Dios tiene. En el poder sobrenatural del Señor. Necesita usted aprender a ver milagros en su vida. Hace algunos años yo tuve un accidente. Me fui en dirección contraria a lo que le había pedido permiso a mis papás y a mi universidad, que era ir a Bogotá a un evento en Senfer. Se me olvida, era algo de ciencia, no me acuerdo qué era, pero teníamos que ir. Y un día antes de viajar, mis amigos me dicen que nos vayamos para la costa en vez de irnos para Bogotá. Y la verdad, la amiga que me pidió ir, pues era una amiga que a mí me gustaba en ese momento. Entonces yo dije, no, pues me voy. Vámonos, eso no pasa nada. Entonces me despedí en mi casa, les dije que me iba para Bogotá, que me dieran para el hotel, que me dieran para el pasaje, que me dieran para la comida. Llegué a la universidad, le dijimos a los del bus, bueno, vayan ustedes adelante, que nosotros vamos en carro, entonces nos vamos detrás. Y cuando ellos salieron para Bogotá, nosotros salimos para la costa. Definitivamente no era cristiano. Creo que lo entiendan, ¿no? Y cuando vamos llegando a la costa, mi amigo era la primera vez que iba para la costa manejando. Le habían regalado ese carro hacía poco tiempo, no era muy experto. Y lo que le quiero decir es que cada vez que íbamos adelante nos comíamos uno de esos policías de la costa, que se daba uno contra el techo de lo fuerte que se lo comía y era complicado. En medio de eso íbamos llegando a Curmaní y mi amigo vio un hueco gigante y frenó. Y cuando vio el hueco, ya que lo tenía encima, en vez de soltar el freno, él siguió con el pie en el freno y se comió el hueco con la llanta frenada. Entonces el carro se vino hacia adentro, no sé cómo explicarle eso, pero cuando ya paramos adelante, tratamos de abrir las puertas y las puertas ninguna se abría. Todas quedaron bloqueadas por el golpe. Entonces, ¿qué hacíamos? Que yo no sé qué. Yo le dije a mi amigo, déjeme manejar, yo me voy para Santa Marta, vámonos para Santa Marta, yo manejo de aquí para allá. Y pues en el ambiente que vivimos, no era un ambiente de tomar tinto y aguapanela, estábamos tomando otro tipo de bebidas que no eran muy buenas para conducir y manejar. Pero la razón fue que llegamos a Santa Marta. En Santa Marta fuimos a desayunar. Mi amigo tenía un familiar o un amigo del papá que tenía un taller. Íbamos a ir al taller para que revisara el carro para después irnos para Cartagena, que era el destino que teníamos al final. Cuando nos fuimos a buscar al taller, yo me salí por la ventana del carro, me senté en la orilla de la ventana, me agarré de acá de la manilla que tiene el carro y del vidrio. Cuando estábamos yendo hacia el lugar, estábamos cantando. Nunca se me va a olvidar que estábamos cantando La Tierra del Olvido de Carlos Vives. En esa época era la canción de moda. Y mi amiga me habló, entonces yo me agaché para escucharla, a ver qué era lo que me estaba diciendo. Y de ahí no me acuerdo más. Cuando yo me desperté, estaba en la clínica de Santa Marta, en el hospital de Santa Marta. Estaba totalmente desnudo en una
cama del hospital. Me habían colocado un oxígeno, suero, tenía una sonda para poder orinar sangre, porque estaba orinando sangre y tenía un hueco en este lado donde me estaban drenando toda la sangre que me estaba cayendo. Se me había partido la clavícula y supuestamente lo que me dijeron era que el pulmón estaba espichado y la pleura, que todavía no sé qué es, pero que también estaba mal. Y no podía respirar. Era una circunstancia dolorosa, vergonzosa. Bueno, fue muy complicado. Yo siempre a los que les he contado les cuento que inmediatamente les dije que llamaran a mis papás. Llamaron a mi mamá y le dijeron: señora Esperanza, que su hijo Ricardo, que tuvo un accidente. Me dijo: no, ese no es, mi hijo está en Bogotá. Señora Esperanza, que sí, que su hijo Ricardo, que está acá en Santa Marta, que ese no es, el mío se fue para Bogotá, se equivocaron. Y al poco tiempo llegó mi tía, la que vivía en Cartagena, porque fue la primera persona que mis amigos llamaron, y mi tía llegó de Cartagena. Y le dije a mi tía: por favor, hable con mi mamá, porque mi mamá no sabe, ni no entiende, ni no cree. Ni... Cuando mi tía habló, se escuchó el grito de mi mamá: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, fue una cosa complicada para mí, para mi familia, pero lo que quiero contarle de toda esta historia de mis hazañas antes de conocer a Cristo Jesús es que cuando el médico me lleva a hacer un examen, cuando estamos ahí en la máquina, me están revisando todo, me dice él que él no comprende por qué mi cabeza no tiene nada, que él no comprende por qué supuestamente mi amigo se abrió y una mula que estaba estacionada me pegó y me sacó del carro. El vidrio se rompió, yo me llevé la manija y fui arrastrado por un espacio gigante. Y él me dice: yo no entiendo qué pasa en su cabeza. O sea, yo le quiero ver un rayón, yo le quiero ver un golpe, una raspada, pero no hay nada. No entiendo qué pasa. Usted debería estar muerto. El golpe que usted recibió fue muy grande. Es como cuando usted pasa algo en la mitad de dos cosas. Usted tuvo que haberse partido, usted tuvo que haberse quedado en la mitad, pero no entiendo. Yo siempre cuento, porque se lo dije literalmente al doctor, le dije: doctor, hierba mala nunca muere. Esa fue mi frase filosófica del momento. y no tenía nada más, yo no conocía del Señor como conozco ahora, no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Hasta que tiempo después entendí que Dios me protegió, que Dios estuvo conmigo allí, que Dios me libró de la muerte, porque Él tenía otros planes y otros propósitos. Lo que le digo con esto, y algo que le conté a los que estaban temprano, es que nosotros estamos rodeados de un Dios poderoso que hace milagros a diario, pero que nosotros no vivimos esto. Nosotros hemos estado viviendo una religión, hemos estado viviendo una religiosidad, hemos estado caminando en un mundo natural, a pesar de que tenemos un Dios sobrenatural. Necesitamos entender que nuestro Dios es un Dios de milagros. Necesitamos entender que Dios va a hacer cosas mayores en estos tiempos, dice su palabra, y yo le creo a su palabra. Pero Él necesita buscar a un grupo de hombres, seguidores, hijos, que crean en el poder sin límites de Dios. Que dejen de preocuparse tanto por el espacio y por el tiempo y entiendan que Dios tiene milagros para este espacio y para este tiempo. Y que Dios quiere hacerlos a través de usted. Escúcheme, de pronto una persona puede estar diciendo: hoy puedo estar en el peor lienzo de mi vida. Pero tengo que decirle que Dios puede hacer de ese lienzo el mejor que haya existido. Solamente usted y yo debemos creer en el poder sin límites del Señor, en el poder sobrenatural de Dios, en que Él quiere hacer grandes cosas a través de su vida sin importar dónde está, pero que depende de su fe, depende de creer, depende de entender. Llega un momento que uno se encuentra con Elías, donde se le muere
el hijo a esta viuda, y él ya no simplemente está diciendo, ay, esperemos que Dios haga un milagro. Ahora va a Dios a reclamarle por un milagro. ¿Por qué puede pedir un milagro? Porque él sabe que Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué puede reclamar que resucite a algo que está muerto? Porque él conoce el poder sin límites de Dios. ¿Por qué hoy puedo decirle a usted que está pasando por un momento difícil, tranquila o tranquilo? Porque Dios va a hacer algo poderoso en su vida, sin importar lo que usted esté pasando, porque comprendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy más que nunca, el Señor me recuerda de cuántas cosas Dios me ha librado. ¿Y por qué se me olvidan? ¿Por qué a veces desecho lo que Dios ya hizo por mí? Y empiezo a buscar de manera racional y natural que alguien solucione mis problemas, cuando tengo a alguien maravilloso que lo dio todo por mí, que no solamente me puede solucionar, sino que me puede colocar en un mejor lugar del que estaba antes. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Dónde está hoy tu fe? ¿Dónde están tus creencias? ¿A qué le apuntas? Escúchame. Dejemos de pensar tanto en lo material. Dejemos de pensar tanto en cómo salir del lugar donde estamos, cómo llegar a otros lugares especiales o cómo tener más de lo que tenemos ahora. La palabra de Dios dice que eso es añadidura y que fuera de eso, esas cosas, el mundo sabe cómo conseguirlas. Si una persona trabaja y trabaja y trabaja mucho y es muy bueno en los negocios, hoy tiene mucho dinero. Hablamos ya de cuánto se va a ganar James diariamente. 50 millones de pesos diariamente. Alguien me dijo que como 2,5 millones por hora. Imagínense uno sentarse y ganarse 2 millones. Al día uno termina 50 millones. Yo digo, bueno, pero tengo que decirle una cosa. Y no hablo de James, hablo en general del dinero. Una persona puede ganarse tanto dinero, pero si una persona tiene una enfermedad, el pronto el dinero no le va a servir para eso. Si una persona se le muere, el dinero no lo va a resucitar. Pero usted y yo tenemos a alguien que puede traer vida de nuevo a los muertos. ¿Cuántos creen eso? Es un poder sin límites lo que tenemos con nosotros. Es un poder sobrenatural. Que muchas veces Dios nos lleva a estar en el arroyo de Querib con necesidad porque quiere traer un milagro a nuestras vidas. ¿Cuántos comprenden eso? No es porque Dios nos haya abandonado. Es porque Dios quiere hacer algo poderoso en nuestra vida. Pónganse de pie, hijos. Los González. Párate tú también, hijo. Yo sé, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios va a hacer milagros en su vida sobrenaturales. Que no importa lo que estén viviendo y lo que estén viendo con sus ojos físicos. Créanle a Dios. Confíen en el Señor. Un día toda su familia va a estar acá adelante, contando el poder sin límites que Dios tiene y que lo utilizó en su vida. ¿Lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Creo que a veces cuando Dios me lleva a un lugar tan duro, es porque viene un milagro tan poderoso. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos hacer de ese medio sobrenatural algo.
Poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios a alguien que toca regañar ahorita cuando me baje de acá. Escúcheme. Si usted y yo no aprendemos a salir del mundo racional en el que estamos, tu vida va a estar de un vaya y venga con el Señor. Usted necesita saltar a otro nivel. Usted necesita subirse un escalón más de donde está todo el mundo, porque Dios está con usted. Y cuando el mundo ve problemas y ve muerte, usted ve triunfo y ve victoria. Doble regaño ahora. Escúcheme, entiéndame esto. El problema de nosotros los cristianos es que hemos creído que todo tiene que ver con conocimiento y emociones. Y entonces estudiamos y estudiamos y estudiamos y estudiamos, pero no creemos nada de lo que estudiamos, solamente lo tenemos en la mente. Y es que estamos queriendo vivir de emociones. Ay, que esa predicación estuvo muy bonita y una emoción especial. Y yo digo que nosotros tenemos que vivir es en el poder de Dios, sin estar emocionado. Ay, es que hoy el Espíritu está conmigo. Y cuando están problemas, no, tengo que ir a buscar al Espíritu. El Espíritu también está ahí, listo para hacer algo poderoso y maravilloso en su vida. Listo para entender que la condición en la cual está viviendo usted no es la que Dios tiene. Él quiere glorificarse en su vida. Él simplemente lo dejó pasar y llevar a ese lugar por algo poderoso y maravilloso que Dios quiere hacer, para algún día levantarlo a usted y con eso Él levantarse, mostrarse al mundo. Los milagros hacen parte de la vida de Dios y por ende hacen parte de nuestra vida. Los milagros han transcurrido en su vida desde que usted nació. Que usted no lo entienda, pero su nacimiento fue un milagro. Todo lo que pasa en usted es un milagro. La historia de cómo es un bebé concebido es un milagro. ¿Cómo es que usted y yo vivimos 9 meses en una barriga? No tiene sentido. Eso no tiene lógica, pero sucede. Hay tantas cosas que usted y yo no entendemos, pero tienen que ver con el poder ilimitado de Dios viviendo y transcurriendo a través de nuestra vida. Pero empecemos a vivir en eso, empecemos a confiar en eso, empecemos a creer en eso y a esperar cosas que nadie espera. Deja de consultar a tantas personas para saber si sí o no. Consulta a Dios y deja que Él decida qué va a pasar. Lo que va a pasar en tu vida no tiene que ver con estadísticas, no tiene que ver con lógica, no tiene que ver con el que estudió y es el que más sabe. Tu vida y la mía dependen del que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él existe. De eso se trata la vida de un cristiano. Alguien que cree en Cristo y en su poder. Alguien que sabe que Él, a diferencia de todos los demás dioses con D pequeña, Él es el único que está vivo en medio de nosotros. El resto está muerto. ¿Cómo no entender y vivir de acuerdo a alguien que vive en medio de nosotros y que le ganó la batalla a la muerte? Nuestro Dios no es un Dios de barro, no es un Dios ilimitado, es un Dios poderoso. Déjeme terminar diciéndole esto. Había tanto por hablar de este tema, pero Juan capítulo 3, 34. Lo voy a leer en las dos versiones hoy. Juan capítulo 3, 34. Si lo tiene conmigo, dígame ajá. En traducción lenguaje actual dice: ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo,
porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. ¿Qué tanto poder le dio? ¿Qué tanto poder te dio a ti? La palabra de Dios dice, ¿me fue la voz? ¿Aló? La palabra de Dios dice, aló. Hoy están saboteadores. ¿Te escuchas? ¿Sí me escucha? No sé qué pasó. La palabra de Dios dice que nosotros haremos mayores cosas. Acá dice que a Jesucristo, ahora sí, acá dice que a Jesucristo le dio todo el poder y dice que nosotros haremos mayores cosas. Mire lo que dice en Reina Valera, porque me gusta a mí frente a lo que estamos hablando hoy. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Acá no da el Espíritu por medida. En esta versión dice, ok, no da el Espíritu por medida. Lo que le estoy diciendo hoy es que Dios no le dio un poquitico de su poder. Él dijo, venga a ver un poco. No sé si usted le ha pedido galletas a un niño. ¿Usted le ha pedido galletas a un niño? A veces ni le llega uno nada, pero eso es lo que le dan a uno, ¿cierto? Dios no hizo eso. Dios te lo dio sin medida. Recíbelo sin medida. Recíbelo sin limitantes, sin nada que te estanque. Él te dio todo el poder. Cree en todo el poder que Dios te dio. No mires con tus ojos físicos. No analices tu entorno. No mires el tiempo y el espacio donde estás. Revisa que dentro de ti Dios colocó un espíritu sin límites, que te va a hacer llegar a un lugar donde tú ni yo pensamos que podíamos llegar. Pero no depende de mi lógica ni mi razonamiento. Depende de mi fe en el Dios Todopoderoso. Amén. Qué lindo esto. Cierre sus ojos allí, por favor. Lleve este espíritu sin medida a su vida en este tiempo y en este espacio que Dios te colocó.